Buenas, buenas. Buenas tardes. Ya estoy acá. Ok, bueno, bien, vale. Bueno, entonces vamos a arrancar con nuestra clase del día de hoy. Perdón, doctora. Sí. Eh, Me han preguntado algunos compañeros acerca de la forma de evaluación, las fechas de corte. Ay, si tú me preguntaste eso, a mí se me olvidó responder por WhatsApp. He estado tan ocupada que se me pasó responderlo. Tranquila, no, solamente le transmito la comunicación. Las fechas como tal, yo no tengo una fecha exacta, pero la otra semana sí vamos a evaluar, ¿sí? Necesito avanzar con ustedes hasta un cierto punto para poder hacerles la evaluación. Por ejemplo, yo les digo como el miércoles, bueno, el viernes vamos a hacer la evaluación, yo les doy las 2 horas de clase y tienen hasta la medianoche o hasta el día siguiente para que me envíen el ejercicio o el parcial o lo que corresponda. Esa es como la forma, ¿sí? Y el primer parcial, nosotros dijimos que era lo que íbamos a hacer. El primer parcial es como un cuadro comparativo o un mapa sinóptico o lo que ustedes quieran realizar, pero en todo caso que se vea una estructura que pues les voy a poner a realizar para diferenciar en las diferentes formas de vinculación en el empleo público, pero pues necesitamos primero ver la teoría para que ustedes puedan realizar el ejercicio. ¿Listo? Entonces ese parcial lo vamos a hacer la próxima semana. ¿Listo, profe? Perfecto, profesora, excelente. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Vamos a compartir la pantalla. Nosotros ayer terminamos clase con la primacía de la realidad sobre las formas. En la primacía de la realidad sobre las formas, bueno, vimos el principio y demás. Estos principios que nosotros vimos anteriormente nos sirven para delimitar lo que es la administración pública o la actuación de la administración pública. Yo les hacía a ustedes un cuestionamiento y es si ese artículo 53 también le es aplicable a los servidores públicos. Entonces me gustaría saber ustedes qué opinan. Bueno, entonces voy a preguntar yo. Ah, ah, eh, ¿Puedo hablar? Ya, ahora sí. Profe, yo puedo aportar algo ahí de lo que yo medio pude entender o mi apreciación personal es que para mí sí debe aplicar y de hecho, independientemente de que existan diferentes procedimientos laborales, civiles, administrativos, de cualquier rama, en el caso del derecho laboral, teniendo en cuenta que el artículo 53 enmarca las normas o la base que se debe regir para respetar el derecho al trabajo como un derecho fundamental y como el Estado es el garante y debe velar porque las personas tengan un trato digno y en igualdad de condiciones, mejor dicho, establece todos los principios y derechos fundamentales, considero que el artículo 53 constitucional sí debe aplicar a los servidores públicos porque independientemente de que estos tengan un régimen especial o se rijan por unas normas especiales en muchos aspectos, siempre se debe tener en cuenta que no se violen estos derechos fundamentales que están consagrados en el mismo artículo 53. Más o menos ese fue como el análisis que yo hice cuando estudié el artículo 53. Entonces considero que sí, que la función pública está contemplada para el beneficio del interés general y en tal sentido incluso para los servidores públicos se debe garantizar que se cumplan todos sus derechos en igualdad de condiciones, tanto en el trabajo público como en el derecho público como en el derecho privado. Esa es mi apreciación, doctora. Vale, muchas gracias. Oscar y luego Andrés. Sí, profe, complementando lo que decía la compañera Patricia, es cierto, o sea, ahí el artículo 53 da pues unos principios, unas bases rectoras frente al cómo la ley garantiza o
funda un estatuto de trabajo independientemente de la naturaleza de la vinculación, sea sector público, sea sector privado, e igualmente coacciona a todos los operadores disciplinarios para que esas mismas garantías se cumplan, ya sea pues aplicando la ley y pues los contratos y demás acuerdos o convenciones que se den, pues tengan prevalencia siempre a favor del trabajador. Y también dispone algunos apartados, como por ejemplo la protección especial a la mujer. A mí eso me parece muy importante, toda vez que aparte de ser un derecho fundamental pues, para, para la mujer en cuestiones de cuando están, por ejemplo, en estado de embarazo, tiene que haber una protección reforzada no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito laboral propiamente. Entonces, es mi apreciación. O sea, el artículo 53 no distingue, no aplica para servidores públicos, no, sino que es de manera abstracta, o sea, de manera muy amplia, que más adelante se irá materializando de forma especial conforme al régimen, en este caso, de la vinculación con la administración pública. Ok. Andrés. Pues al complementar lo que dijeron los otros dos compañeros, simplemente con el encabezado del artículo, cuando habla de principios fundamentales, ya me establece como un marco por el cual tratar a los trabajadores, o bueno, que la regulación colombiana tiene que salir de esos principios rectores a cualquier tipo de trabajador. No me está diciendo un trabajador en específico, dice trabajadores. Además, aparte de los principios, establece reglas básicas y, como dijo el compañero, es algo abstracto, simplemente está ordenando al, al legislativo que establezca un estatuto del trabajo, más no me está diciendo, dígame si el trabajador X o X o X hace X cosa. Entonces, cuando ya me habla de principios, ya estamos hablando, y de principios fundamentales, sobre todo estamos hablando de normas rectoras, y de ahí para abajo todos los trabajadores van a tener como garantía esos principios fundamentales. Entonces, Ok, Andrés, muchas gracias. John. Pero buenas noches, pues el artículo 53 fija pues como tal las bases fundamentales para ejercer y los trabajadores tener un derecho a una remuneración económica, en este caso pues el derecho al trabajo. Desde los principios se fundamentan pues que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, igualmente que sin importar la distinción de la persona, sea un empleado oficial, o trabajador común, se le deben de brindar las garantías mínimas, como el mínimo vital, el pago y las garantías de seguridad social que se deben establecer en cualquier contrato de trabajo. Por lo otro, pues la legislación pues establece que el trabajo es un derecho fundamental, pero llegado al caso es una falacia para nuestro país, ya que la mayoría de las personas en nuestro país viven en la informalidad. Ok. ¿Y Pipe Daza? Sí, doctora, uniéndonos también ahí pues, al tema de los compañeros, en el artículo 53, digamos, básicamente es expedir el estatuto del trabajo lo diría yo desde esta parte de lo que hemos hablado con la profe, es buscando en un marco total la dignidad humana y la dignidad del trabajador. Básicamente, así como redondeando esa idea, doctora. Gracias. Y por último, Yesid. Gracias, doctora. Muy buenas noches para usted y todos los compañeros. Algo muy corto. La Constitución rige para todos los asociados. Indefectiblemente, los servidores públicos hacen parte de esto, ¿no? Entonces, pues, obviamente debe también de aplicar para el tema de los servidores públicos. Muchas gracias, doctor. Doctora, perdón, ahí Pipe Daza es Wilson Daza. No, que lo tengo Ah, confirmado ok. como Pipe Daza. Wilson Daza. Vale, Gracias. listo. Bueno, efectivamente, digamos como que la pregunta se realiza Doctora, porque en algún momento, doctora. ¿sí? Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, profe, profe, la le escuchamos. escuchamos.
No sé, ¿alguien quería intervenir? ¿Me estaba Al llamando? compañero como que se le fue la voz, sí. Creo que era Pedro Nieto, creo. Bueno, voy a continuar y pues si regresa, pues le damos el uso de la palabra. La pregunta es así en torno por qué el artículo 53 ha Sí, sido Doc. discutido en Sí. algún momento. Sí, Ha sido discutido en algunos escenarios y precisamente es de si ese artículo también le es aplicable a los servidores públicos porque no refiere, digamos, de manera estricta a los servidores públicos. No obstante, pues se ha determinado que el artículo 53 es un artículo que consagra, son los principios y las garantías que debe regirse en toda relación laboral independientemente de si es una relación laboral colectiva o laboral administrativa. Bien, es sumamente importante tener en cuenta entonces esto porque pues se convierte el 53 en la base, como en la columna vertebral les decía en alguna de estas sesiones que hemos visto, de todas las relaciones laborales. Por allí es que ustedes tienen que encaminarse siempre que hay, pues claramente acompañado de la ley y de otras normatividades, una vulneración de derechos. ¿Listo? Dentro de ese artículo 53, nosotros también mirábamos que existe un escenario de los convenios internacionales del trabajo que estén debidamente ratificados en Colombia. Nosotros recordemos que en Colombia tenemos un artículo que es el artículo 93, donde precisamente nos habla de la integración de los tratados internacionales que hacen alusión a los derechos humanos. Hoy por hoy el derecho al trabajo es considerado como un derecho humano y hace parte de ese bloque de los derechos económicos, sociales y culturales. No por ello no quiere decir que no sea un derecho humano, sino que por el contrario, pues está dentro de esa clasificación. Dentro de la Constitución, nosotros vamos a encontrar que desde la perspectiva internacional nos encontramos relacionados con varios artículos. El artículo cuarto, el artículo 93 y el artículo 94. Dentro del artículo cuarto nos señala pues que la Constitución es norma de normas y que en caso de incompatibilidad entre la Constitución y otra norma se aplican las disposiciones constitucionales, dándonos así una aplicación inmediata de la Constitución. Bien. El hecho de que sea norma de normas no significa que no pueda existir otra norma de otro carácter que pueda ser igual o superior a ella. De ninguna manera podrá ser una ley, puesto que ahí mismo ya está resuelto en la Constitución y dice que las leyes no pueden ser superiores a la Constitución. Dentro de la incompatibilidad siempre vamos a tener que referirnos a la Constitución. Ya les hablé del artículo 93 y en el artículo 94 nos hace referencia que hay otros instrumentos también jurídicos u otras normas que comprenden alguna protección de los derechos, como son los convenios internacionales o las convenciones internacionales. Por eso también son, como son derechos que son inherentes a nosotros como seres humanos, allí se hace una integración de esas disposiciones normativas. La vinculación, ¿cómo se hace? La vinculación es a través de todo el proceso que cuando hay un tratado internacional, una convención, un acuerdo y demás, pues llega al Congreso de la República, el Congreso de la República expide la ley aprobatoria, luego de esa ley aprobatoria pasa a sanción presidencial, luego de sanción presidencial llega al trámite de la Corte Constitucional y pues ya si se declara todo el tratado exequible, el acuerdo de la convención pasa a ratificación por parte del presidente. Algunas normas se integran a nuestro ordenamiento jurídico en algo que se llama bloque de constitucionalidad. Esa teoría del bloque de constitucionalidad nace derivada de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Bien, ¿vamos claros hasta allí? Sí, doctora. Sí, Vamos señora. claro. Sí, señora. Bueno, Aquí listo. estamos. Bien, cualquier cosa me pregunta porque pues igual esto es un poquito de fundamentación constitucional
Entonces, pues es importante tenerlo en cuenta. Este bloque de constitucionalidad nace como una figura de la Corte Constitucional y precisamente hay una clasificación de los mismos. Uno que es en lato sensum y otro que es en stricto sensum. Cuando nosotros vamos a hablar de esta clasificación es porque hay unas normas internacionales que se rigen o que se integran de manera directa en la Constitución. Es decir, tenemos otros artículos de más o hacen parte de ese mismo rango constitucional, así nosotros no miremos ese convenio o ese acuerdo en la Constitución. Como también hay otras disposiciones normativas, acuerdos internacionales, convenios internacionales, que pese a que también hace parte del bloque de constitucionalidad, ellos no tienen un rango constitucional, sino que sirven de parámetro para la interpretación de los casos que pues se vayan a resolver. Bien. Entonces, los magistrados con sentencia C-191 del 98. Pipe, ¿tienes alguna pregunta? Ah, no, Wilson, me dijiste que era. Wilson, ¿tienes alguna pregunta? ¿O se quedó la mano arriba? No, doctora, se quedó la mano arriba, ya la bajo. Listo. Bueno, entonces en estricto sensu les decía que la Corte Constitucional en sentencia C-191 del 98 manifestó lo siguiente, y me permito leerlo pues a tenor literal. Se ha considerado que se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional, los que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicha y a los tratados internacionales que consagren derechos humanos cuya limitación se encuentren prohibida durante los estados de excepción. Es decir, todos los tratados internacionales que velen sobre derechos humanos hacen parte en estricto sensu de la jurisdicción, es decir, todos los jueces deben de tener en cuenta los tratados internacionales que velen por derechos humanos y que claramente estén ratificados por el Estado colombiano. Estos tratados hacen parte a nivel constitucional, tienen la misma jerarquía que los artículos que están expresamente en la Constitución. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos en lato sensu, entonces la misma sentencia nos hace la diferenciación y nos dice, miren, estaría compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía que sirven como parámetro para llevar a cabo el control de constitucionalidad de la legislación. Conforme a esa excepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no solo por el articulado de la Constitución, sino entre otros por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y en algunas ocasiones por las leyes estatutarias. En lato sensu también involucramos los tratados internacionales que estén debidamente ratificados por Colombia, pero la diferencia acá es que ya no se integra directamente allá en la Constitución, sino que nos sirve como parámetro de interpretación a la hora de resolver o de ejercerse un control constitucional sobre una ley o una decisión judicial. ¿Sí? ¿Cómo sabemos cuándo opera en lato y en estricto sensu? En estricto sensu es porque es de manera directa, él se involucra porque es contenido de derechos humanos, ahí no hay ninguna apreciación, y en cambio en lato sensu es porque la Corte Constitucional expresamente así lo hace en sus sentencias. ¿Listo? Entonces, más adelante en la C401 nos decían, miren, en sentido lato son para orientar la interpretación de la norma suprema y los que hacen parte del bloque de constitucionalidad en estricto sensu prevalecen en el ordenamiento interno, es decir, tienen la misma garantía de una norma constitucional. ¿Es claro para ustedes esto que acabo de mencionar del tema de los convenios? Sí, ¿Dudas, profesor. preguntas? Sí, profe, claro. Ok. Por eso es que nosotros tenemos una aplicación directa de los convenios de la OIT, porque en los convenios de la OIT algunos hacen parte del bloque de constitucionalidad. ¿Listo?
Sí, algo más por decir. Sí, la Corte Constitucional no refiere que hace parte de ese bloque de constitucionalidad en sentido lato, el convenio es integrado a nivel de ley. ¿Por qué? Porque esa es la manera de que se integran los tratados internacionales en Colombia. ¿Listo? Bueno, con esto acabaríamos la explicación del artículo 53. No sé si existe alguna duda, pregunta de todo lo que hemos visto hasta el momento de ese artículo como tal. Bueno, listo, creo que no. Entonces, la naturaleza jurídica del trabajo cuenta con una triple dimensión. Eso se los he dicho desde el primer día porque pues es súper importante hacer esas distinciones. Entonces se encuentra reflejado como un valor fundante del Estado, que lo vimos en el preámbulo, en el artículo 1, ¿cierto? Que hay unas directrices de cómo debe darse precisamente ese modelo de Estado que tenemos. 2, lo encontramos como un derecho y un deber social en el artículo 25. Y 3, lo vemos como un principio rector en el artículo 53. A nivel constitucional, hay otros artículos que ustedes en su momento mencionaron, a partir como del 125, por allá tenemos algunos artículos frente a eso, pero esos artículos los vamos a ir viendo en la próxima sesión. ¿Listo? Vamos a dejar hasta aquí el tema de la Constitución momentáneamente y vamos a pasar al tema de la función pública. ¿Listo? Para nosotros poder adentrarnos en el tema del laboral administrativo, tenemos que tener en cuenta que la función pública se rige por unos principios. Esos principios y la norma rectora que aplica, digamos, para la función pública es la ley 909 del 2004. Con esa ley es la que vamos a trabajar de aquí en adelante y poco a poco, pues con unos decretos reglamentarios que hay en diversos asuntos. Dentro de estos principios son como, si mal no estoy, 8 o 7 principios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 principios los que vamos a estudiar. El primer principio es el principio de la igualdad. Bueno, aquí pueden que coincidan claramente los principios que vimos en ese artículo 53 con los que están en la ley. Y pues ello no quiere decir o contraviene con nada. Toda carrera administrativa, todo ejercicio de función pública tiene que basarse directamente en los principios. Y eso son preguntas de concurso de la comisión. ¿Listo? Toda actuación administrativa debe guiarse bajo los principios. El primero es la igualdad. Bueno, eso no tiene un orden de primacía o de jerarquía, simplemente pues están estructurados de esa manera, no importa el orden. La igualdad. Cuando nosotros hablamos de igualdad, no es una igualdad en que yo creo que tengo el mismo derecho de la otra persona, no, sino que es una igualdad que se debe garantizar materialmente, o sea, de unas condiciones de iguales entre iguales y de iguales entre desiguales. No sé si han escuchado eso, pero esa es la materialización del principio como tal. Aquí es igualdad ¿en qué? En que todos tenemos las mismas oportunidades para ingresar al sistema, es decir, todos podemos ser partícipes de, siempre y cuando se cumple con una serie de requisitos de idoneidad y demás que piden las convocatorias. Pero que, por ejemplo, si usted es una persona con discapacidad visual, pues usted también tiene el derecho de participar en las convocatorias de la Comisión Nacional de Servicio Civil. El Estado debe garantizarle esa participación como tal. Ahora, vamos a ver un poco la descripción que nos trae la ley 1496 de 2011 frente al tema de la igualdad. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? No escucho. Hola, ¿me escuchan? Profe se perdió, apenas volvió a Hola, aparecer hola. ahora. Hola, ¿me escuchan? ¿Ven mi pantalla? Sí, profe, Ahora pero sí, lo mismo, no lo la mismo. ahorita. Piedra.
sea, no están viendo la ley, ¿cierto? Estamos No, viendo la profe, la ley diapositiva. no. Ahora sí, la ley sí. Ya Está como- apareció la ley. Me está fallando un poco el internet. Ya Bueno, apareció la ley. esta ley 1496 del 2011 tiene como objeto regular o garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. A eso hace alusión el principio de la igualdad también, en donde no se vean menoscabado el ejercicio profesional y las condiciones salariales de las mujeres. Porque pues ustedes saben que venimos de un régimen tradicionalmente machista, en donde entonces se les pagaba, o era costumbre, más plata, o se le pagaba más dinero a los hombres que a las mujeres. Por eso entonces se hace este tipo de leyes en donde se dice, no, un momento, usted tiene que garantizar una igualdad en los trabajadores. Por eso el artículo 2, bueno, modifica el artículo 10 del Código Sustantivo del Trabajo. No sé si por aquí estará Erika Samantha. Sí, buenas noches, doctora. Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Me regalas o me ayudas con la lectura del artículo 10, por favor? Claro que sí. Artículo 10. Igualdad de los trabajadores y las trabajadoras. Todos los trabajadores y trabajadoras son iguales ante la ley. Tienen la misma protección y garantías. En consecuencia, queda abolido cualquier tipo de distinción por razón de carácter intelectual o material de la labor, su forma o retribución, el género o sexo, salvo las excepciones establecidas por la ley. Ok, ¿qué opinas de ese artículo? ¿Cómo lo ves? ¿Si está articulado a lo que constitucionalmente hemos visto hasta el momento? Sí, sí, creo en la actualidad, pues se beneficia a la mujer en cuanto a la maternidad. Creo que es una de las diferencias de que es distinto, pero y del resto, pues todo tiene que ser igual ante la ley, los mismos derechos, las mismas garantías. Bien, listo. Muchas gracias. Yesid. Doctora, pues uno escucha de pronto hoy en día este articulado y piensa, y lo primero que se le viene a uno a la cabeza es que es ridiculez, ¿no? Igualar los derechos de los hombres a los de las mujeres. Pero yo sí le enseño de pronto a los jóvenes o a los niños que hay que buscar más atrás y por qué estas leyes se promulgan. Y es que ha sido una lucha constante, no solamente de las mujeres, de las negritudes y de todas estas clases minoritarias, que ha venido el trasegar de la historia combatiendo estas clases como de diferenciación de los seres humanos. Entonces, pues, hoy en día resulta un poco tonto la ley, pero hay que mirar hacia atrás. Era todo, doctor. Vale, no, muchas gracias a ti. Sí, digamos como el sentido histórico que tiene bueno, cuando uno va a hacer una interpretación de una ley, tiene diferentes métodos de interpretación. Entre uno de ellos está el histórico, y es ver por qué se expide precisamente o cómo es que surge ese tipo de leyes. Y por eso las clases de historia son muy importantes, porque debemos conocer el por qué se expide la ley. Y esa ley se expide pues en virtud de todas las luchas que se han tenido y que hoy por hoy aún, pese a que existen algunas tipos de protecciones, se siguen dando esos tratos discriminados, ¿no? Y también tiene un poco de historia en el sentido de que la mujer era discriminada por su condición de ser mujer, y entonces es un gasto para el empleador cuando existe una mujer embarazada o que ya no rinde lo mismo o que hay que pagarle licencia. Entonces era como un trato desigual frente a ese escenario. Hoy por hoy, inclusive en aras de la igualdad, se está tratando también entonces el tema de las licencias de paternidad, ¿no? Que se comprenda en un mismo escenario, de que la carga de mantener o de sostener a un hijo no solamente le corresponde a la mujer en el periodo de lactancia, sino que también el hombre tiene un tipo de responsabilidad, ¿no? Y pues también de ese vínculo de su hijo
con el hombre, con el padre. Todos esos escenarios es que concluyen o llevan a la realización o materialización de estos tipos de leyes. Bueno, tenemos el convenio 100 sobre la igualdad de remuneración, en el cual pues es expedido por la OIT, que tenemos también nosotros acá en Colombia, y este nos trae el tema de la igualdad. Entonces, cuando nosotros nos dicen que tenemos que tener igualdad, básicamente es lo que nos refiere en el artículo primero. Bueno, todo lo que está allí consagrado, pero me gustaría solamente que leyéramos el artículo 1. Andrés Carrillo, buenas noches, ¿estás por ahí? Andrés Carrillo, buenas noches. Buenas noches, qué pena, doctora. Bueno, Andrés. Adelante, Andrés. Espera, lo que pasa es que no te estaba escuchando bien. Ok, ¿hasta dónde me escuchaste? Está intermitente la señal, pero estábamos hablando de los artículos como tal, pero no escuché qué me preguntaste, Doc. Que por favor leas el artículo 1. Ah, listo, Doc, qué pena. Pensé que me habías preguntado algo. No. Listo. Artículo 1. A los efectos del presente convenio. El término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo y cualquier otros emolumentos en dinero en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente al trabajador en el concepto del empleo de este último. Segundo, o B, la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. Ok, entonces desde este convenio viene la materialización de la ley que se expidió en 2011 en Colombia. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o alguna duda sobre el principio de la igualdad en la función pública? ¿Claros? Sí, profe, está claro. Está claro. Listo. El mérito. El mérito es el principio que por excelencia tiene la función pública. El mérito significa que es la forma en que se escoge que la administración pública tenga las mejores personas, las mejores calificadas, las mejores, cuando yo digo calificadas, es en el sentido de conocimiento y de formación para ocupar el cargo sobre el cual pues está teniendo la administración, y con eso poder permitir la materialización de los fines esenciales del Estado, de ese artículo 2 que vimos allá constitucionalmente. El mérito comprende unas etapas. El mérito es precisamente poder sacar o relucir esas cualidades, aptitudes, actitudes que tiene la persona, porque hoy en día no solamente nos vemos reflejados en el conocimiento, sino también en una experiencia comportamental, y para eso se lleva a cabo unas etapas de evaluación. Qué chimba, ¿no? Señor. Listo. Entonces, dentro de ese mérito procedemos a hacer un concurso de selección y pues atendiendo, digamos, a los diferentes regímenes que tenemos, pero por lo general la Comisión Nacional del Servicio Civil es la entidad pública encargada de hacer todo este tema de regulación desde la parte de la función pública, de la carrera administrativa. Entonces acá hablamos de un ingreso, de una permanencia y un ascenso también, que es lo que pasa luego de que se ha surtido todas las etapas del concurso. A usted lo nombra como persona de carrera, y entonces ese es el ingreso. La permanencia de qué va a depender de una evaluación de desempeño que me va a decir si usted como funcionario cumple o no cumple con las funciones
que le fueron asignadas, valga la redundancia, a través del manual de funciones. El ascenso son derechos que yo tengo por el mismo mérito cuando me formo, cuando tengo una excelente evaluación de desempeño, cuando hay unos reconocimientos. Entonces, ahí también, digamos, hay de dos maneras: un ascenso en donde se vuelve a participar, o un ascenso también puede ser dado en temas de beneficios. ¿Listo? ¿Claros con el mérito? ¿Dudas o preguntas? No hay ninguna. Pues vamos a Doctora, seguir. yo sí quiero Sí. hacer un comentario. En realidad no es una pregunta, Adelante. es un comentario, pero igual sirve para ampliar el tema. Y es que es bien interesante, digamos, los impactos en términos de desarrollo de la nación y del país, la preponderancia y la importancia que está teniendo ahora el acceso a la función pública a través del mérito. Hasta hace muy pocos años todo era por contienda política, bueno, y en fin, lo que conocemos como la repartición de la torta, y no somos ajenos a los medios comunicativos cuando se ha atacado el mérito de manera tan tajante por prácticas simbólicas muy instauradas en esta cultura colombiana del no mérito. Entonces hemos visto cómo los concursos de mérito se retrasan porque encuentran una serie de trabas, de que si firmó el comisionado, de que si no, al punto de que se tuvo que pronunciar el Consejo de Estado diciendo que el mérito prevalece por encima de cualquier otra, excepto el retén social, por ejemplo. A la hora de dejar un provisional en un cargo, incluso lo deben reubicar, pero el mérito, digamos, que predomina por encima de cualquier otra circunstancia de vinculación a la función pública. El comentario también va enfocado a reconocer que el código disciplinario actúa como un elemento de autorregulación, si se quiere, o de control y regulación al servidor público en su ejercicio de la función, dado que para otras modalidades de vinculación en el servicio público, no las voy a nombrar porque son absolutamente conocidas por todos, es un poco más laxo el ejercicio disciplinario. Entonces, todo este ejercicio de corrupción, de poca transparencia, de tergiversación de fondos, etcétera, etcétera, en cierto sentido este nivel de corrupción, y lo dicen los indicadores mundiales de transparencia y el nivel que ocupa Colombia, tiene que ver precisamente con la no meritocracia. Era ese mi comentario. No, vale, es súper válido y muy apropiado y acertado con algo que dijiste, y es que el mérito prevalece sobre cualquier otro tipo de vinculación. Y eso es algo que a veces cuesta a las personas que están en provisionalidad entenderlo, y pues claramente eso lo vamos a ir viendo en detalle. Pero eso es una frase muy acertada y es como una abrebocas a lo que vamos a ver, porque es que la provisionalidad es eso, es una provisión temporal de un cargo, más no para que se quede eternamente en el puesto, a menos de que no haya un concurso y que efectivamente pues no haya esa provisión. Pero quien pasa el concurso, quien tiene el mérito, quien tiene las aptitudes, las calidades y demás, es la persona que merece ocupar el puesto. ¿Listo? A veces erróneamente se cree que porque tener 20 años ahí en el puesto le da el derecho a convertirse en funcionario de carrera, y bueno, pues eso no es así. ¿Listo? John Cristian, Doctora, buenas noches. buenas noches. ¿Cómo está? Pues doctora, en cuanto a lo que están hablando, pues yo quisiera tener su concepto o su visión. Pues en el tema, como usted dice, hay unas provisionalidades y hay unas entidades del Estado que manejan como un tema especial, ¿no? Una carrera especial, pero siempre se pasan por encima y confunden lo discrecional con hacer lo que quieran, digámoslo así, ¿no? Con mucha gente provisional y quitan y ponen, porque pues el provisional, como usted lo dice, hay que cumplir unos
como unas causales, digámoslo así, pues que haya un concurso, como usted lo está diciendo, ¿cierto? O que haya un proceso disciplinario que ya se haya fallado, bueno, en fin, ¿cierto? O sea, y prácticamente lo hablo, doctora, porque fue mi caso, ¿no? Yo fui registrador municipal del Estado Civil y llegó el registrador nacional, el que estaba en la actual, y él los sacó a varios provisionales. Yo llevaba ya 4 años, pero fueron sacando y siempre se escudan en lo discrecional, ¿no? Que la Corte ya ha sido muy clara en muchas sentencias que han fallado, ¿no? Que lo discrecional no es arbitrario. Entonces, Sí, eso es, doctor. hay unas cuestiones y esto lo vamos a estudiar a fondo cuando estemos con las sentencias y bueno, claramente cuando estemos estudiando la teoría de cada tipo de vinculación. Sin embargo, hay unas circunstancias particulares que se pueden demandar, si pues no ha pasado el tiempo, ¿no? No, Y tanto es pues, así que hoy por hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene 2 sentencias de la estabilidad laboral en personas que hacen parte de funcionarios del Estado, donde ya se deja súper claro y también el Consejo de Estado y la Corte Constitucional ha dicho que los funcionarios en provisionalidad no pueden ser despedidos como si fueran de libre nombramiento y remoción, que es otro tipo de vinculación, ¿no? La exacto. provisionalidad para usted poderlo sacar, o sea, para poder declararlo insubsistente, que es el término correcto, poder declarar la insubsistencia, usted tiene que tener o que efectivamente dentro de la evaluación de desempeño, y eso que esa evaluación de desempeño no puede ser la misma que le aplican a los funcionarios de carrera, o que a raíz de un proceso judicial o que llegue la persona que pasó el concurso, lo desvincule, Doc, ¿sí? una pregunta, profe. Es como también cuando dicen se cae la escalera. ¿Cómo? Se cae la escalera, por lo menos en la entidad en la que yo trabajo, dicen se cayó la escalera y sale los dos que están abajo o el que está abajo. Si encargaron a uno de planta, digamos a una subdirección, dirección o una gerencia, entonces van subiendo y digamos si no hay un profesional 09, a ese lo colocan ahí, pero cuando el que está en cargo vuelve, ese va para afuera. Entonces dicen se cae la escalera. Ok, pero bueno, es que le encargo es otra figura, pero listo, o sea, no vamos a adentrarnos ahorita con esos temas, dejemos todos los casos y preguntas que tengamos para cuando lleguemos allí, ¿listo? Ok. Que ahorita solo estamos viendo son los principios de cómo opera, ¿bien? Vale, doctora, gracias. Qué pena, pues. Listo. Elis, Sí, doctora, buenas noches. Pues quería hacer una pregunta, pero como acaba de decir que lo dejemos para después, entonces no sé si es oportuno hacerlo ahorita, doctora. si son de casos como tal, yo creo que dejémoslo para la sesión en donde estaremos viendo a profundidad los elementos de cada tipo de nombramiento, cómo, qué pasa, cómo opera. Y bueno, y cuando también estemos en casos, pues también va a ser otra oportunidad que allí podemos plantear los diferentes pensamientos, los diferentes casos que se puedan encontrar. Pero si tienes alguna pregunta frente a cómo opera el principio como tal, adelante, bienvenido. No, Sí, mejor no. doctora, esperemos para que avance con la clase y no Listo. frenarnos ahí con caso. Bueno, el siguiente principio que tenemos es la moralidad. Cuando nosotros vamos a hablar, o es muy conocido, la moralidad pública. La moralidad pública comprende otros principios u otros elementos que deben ser la rectitud, la lealtad, la honestidad en todas las actuaciones administrativas. Es decir, esa moralidad es básicamente actuar bien, correctamente, de lo que se espera que actúe el servidor. Por eso es que aquí no podemos decir que el servidor va a actuar de mala fe, siempre se va a presumir la buena fe, que es un derecho que también le asiste al funcionario. ¿Listo? Con la eficacia es que se logren hacer todos los procedimientos para lo que están constituidos, o sea, que cumplan con la finalidad con los cuales se crearon. La eficacia y la eficiencia son diferentes. Cuando nosotros nos vamos a referir a la eficiencia, estamos hablando es que se hagan los procesos en el menor tiempo posible o en el tiempo planeado. ¿Listo? Que también, digamos, es otro escenario que a veces se logra confundir. La eficacia es que se logren hacer todos los procedimientos para los cuales están destinados y la eficiencia es que se hagan en el tiempo sobre el cual se estipuló que se iba a realizar.
¿Listo? Cuando vamos con la economía, pues ya la economía es la austeridad y la eficiencia, que es que se haga dentro de, como les decía, dentro del lapso estipulado y que pues por lo general se gaste el menor dinero posible o con lo que se previó inicialmente que se iba a realizar la obra, la vinculación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La imparcialidad es actuar, digamos, con... bueno, no ser parcial, no actuar subjetivamente, sino actuar de manera objetiva, en donde los procedimientos que se van a realizar estén garantizados con otros principios interrelacionados, como por ejemplo el de la igualdad y el mérito, que se involucren, son cuestiones de meritocracia y que no impliquen, digamos, una subjetividad del contrato del cartel, por ejemplo, de contratar personas es por amiguismos, por política, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En principio, nosotros tenemos un Estado desde la institucionalidad más o menos bien conformado, pero el problema es cómo se aplican las condiciones que están. La transparencia, celeridad y publicidad son los últimos principios. La transparencia es que todas las actuaciones de la administración deben ser conocidas o pueden llegar a ser conocidas pueden llegar a ser conocidas por los ciudadanos. Por eso es que hoy por hoy se les exige a las entidades públicas tener un portal web donde los ciudadanos puedan ver las actuaciones, puedan consultar todo lo que se está dando. Recordemos que aquí son principios generales de la función pública, entonces también viene un poco el tema del SECOP, el tema de la difusión es que también va interrelacionado con la publicidad de la difusión de convocatorias, por eso es que hoy por hoy ustedes ven que la Comisión Nacional del Servicio Civil en propagandas publicitarias de televisión, de radio, etcétera, convoca a toda la ciudadanía que sea partícipe de los diferentes procesos de selección. Y la celeridad ha involucrado precisamente esta era digital donde conlleva que los trámites deben de ser diligentes, que nos deben proporcionar una garantía para que se puedan realizar los trámites también de manera virtual y digital. Pese a que están concebidos de esa manera desde años atrás, básicamente ya vamos a cumplir como 20 años de esto, fíjense ustedes que ahorita con el tema de la pandemia a muchos municipios se les, bueno, vulneraron entre comillas derechos de los ciudadanos porque no tenían un sistema digital de cómo radicar peticiones, de cómo acceder a la información, de cómo involucrarse en las actuaciones públicas que podían surgir. Entonces aquí es un poquito de este tema de involucrarse con el uso de las tecnologías, de que sea más rápido los procedimientos y no que tenga que generarse una traba innecesaria para lo que se llegue a necesitar. Bien. ¿Vamos claros hasta acá? ¿Dudas o preguntas? Sí, señora. Listo. Claro, eso está, doctora. Bueno. Dentro de la función pública, nosotros tenemos algo que se llama el empleo público. Ojo, empleo público es diferente a empleado público. ¿Listo? El empleo público es de manera general. Es cuando existe una relación laboral con el Estado. Para esto, el artículo 122 de la Constitución, y aquí ya nos involucramos desde que empezamos a hablar de la función pública, con todo lo relacionado con el laboral administrativo. Entonces, en este 122 nos dice a nosotros, mire, todo empleo tiene unas funciones detalladas en la ley o en el reglamento. Tiene que estar concebidas dentro de la planta con un presupuesto. Si esto no se da, no existe, quiere decir que no existe empleo público. Vamos a proceder a leer ese artículo.
Bueno. Alan Portilla, buenas noches. Buenas noches, doctora. Hola, Alan, ¿me ayudas con la lectura Sí. del artículo? 122, ¿cierto? Sí. Dice, no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento para proveerlos de carácter remunerado. Se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Listo. Vamos a leerlos párrafos por párrafos, pero vamos a irlos analizando previamente. ¿Tú qué notas entonces de la lectura que acabas de hacer? ¿Qué ves de ese artículo? Bueno, que previamente hacer, digamos que una persona pues se postula un cargo y que el cargo pues le corresponde a esa persona, pues debe estar contemplado en la ley. Más que todo, digamos, tener un manual de funciones, un salario y todo pues lo que respecta al cargo. Eso es lo que entiendo. Listo, muchas gracias. Bueno, este primer párrafo del artículo 122 a nosotros nos expresa, y es que precisamente nos dice, mire, lo primero cuando usted va a hablar de un empleo público, usted tiene que ver es que ese empleo exista en algo que se va a llamar la planta de personal de la entidad. Si el empleo no está dentro de esa planta de la entidad, es decir, que no es un empleo público, no podrá ser un empleo público, podrá ser otra cosa, pero no un empleo público. Eso es lo primero. Dos, que va a haber entonces un manual de funciones y que ese manual de funciones contempla las funciones, valga la redundancia, de ese cargo o empleo que está previsto en esa planta respectiva. Y tercero, es que allí se debe expresar el presupuesto que tiene ese cargo como tal, es decir, cuánto es el salario, cuáles son las prestaciones y todo lo que corresponde al empleo como tal. Veía una mano levantada. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, simplemente acotar ahí que muchas veces eso es lo que pasa, digamos, y doy un ejemplo, la gobernación de Santander en una época y la alcaldía de Bucaramanga para poder declarar insubsistentes y declarar ya la inexistencia de unos cargos, suprimieron los cargos para despedir un montón de empleados y finalmente pues estos empleados públicos demostraron que esto era una estrategia política porque volvieron a crear los mismos cargos con las mismas funciones y con el mismo presupuesto y ganaron las demandas porque demostraron que efectivamente fue una falacia para poderlos despedir, una jugada política. Sí, digamos como que a veces las reestructuraciones de las entidades es algo complejo, por eso hoy por hoy se ha como blindado un poco la situación desde la jurisprudencia. Cuando estemos viendo por allá la supresión de cargos y demás, vamos a tocar un poco esta temática y qué pueden hacer los funcionarios cuando eso sucede. ¿Listo? Muchas gracias. Darwin, ¿está por ahí? Darwin, buenas noches. Buenas noches, doctora. Darwin, ¿me ayudas con este inciso 4? Ya un segundo, doctora, parqueamos. El inciso 4. Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la
pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. Ok. Miren ustedes que entonces acá esto es importante, ya después, yo sé que todos les he dicho como ya después, pero a medida que vamos pasando algunos temas, pues ahí los vamos relacionando. Acá nos indican que cuando usted haya tenido precisamente alguno de estos tipos de nexos o vinculaciones, pues usted no puede desempeñar un empleo público. ¿Por qué? Por el tema de la moralidad en la administración. ¿Listo? Y por último, dice que tampoco quien haya dado lugar como servidores públicos con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que suma con su cargo a su patrimonio el valor del daño. ¿Listo? Bien. Eso es lo que nos trae la Constitución frente al empleo público. Entonces vimos, redondeando acá o recapitulando, cuatro aspectos como el empleo. Uno, que tiene que estar dentro de una planta de personal. Si no existe planta de personal, quiere decir que no es un empleo público. Dos, tiene que existir un manual de funciones donde detalle precisamente las funciones que va a realizar esa persona. Y tres, tiene que estar estipulado, bueno, las condiciones, requisitos y el presupuesto designado para ese empleo como tal. ¿Listo? Ahora, aterrizando esto que vimos también constitucionalmente, tenemos que la ley 909 en su artículo 19 nos dice que el empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública. Entonces vamos a ver la ley 909. Hola, ¿están viendo la ley? Sí, Sí, profe, señora. Sí, doctora. Listo. Daisy Castillo, ¿estás por ahí? Pero volvió y se... Ahora sí, doctora. Sí, doctora. Daisy, ¿me ayudas con el primero, por favor? Okay, ¿Daisy ¿no? o Daisy? Como Daisy. Daisy, ok. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública, objeto de esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y a las competencias requeridas para llevarlas a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. ¿Para ustedes es clara la explicación que nos trae el artículo 19? ¿O vuelvo y repito o reitero lo que ya he dicho nuevamente? ¿Duda o pregunta sobre qué es el empleo público? Listo. No, doctora. Para mí es claro, doctora. Está claro. Vamos que a está ver el claro. artículo 2. El artículo 2 era lo que les mencionaba hace un instante de qué entonces es lo que debe contener el empleo público. ¿Me colabora, porfa, con la lectura, Néstor Ovidio? Buenas noches, doctora, con el mayor gusto. Muchas gracias. El diseño de cada empleo debe contener la descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permite identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular. B. El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el acceso al servicio, en todo caso los elementos del perfil
han de ser coherentes con las exigencias funcionales del contenido del empleo. C. La duración del empleo siempre que trate de empleos temporales. Parágrafo. La Hasta Escuela ahí, vamos Superior de hasta ahí. Administración. ¿Cómo? Hasta ahí nomás. Ok. Gracias. Miremos entonces que este artículo 19 nosotros nos dice, mire, aparte de que es un empleo público, entonces el empleo público tiene como unas características y tiene que tener unas precisiones exactas. ¿Y cuáles son? Primero, me tiene que decir a mí para qué es el empleo, cuáles son las funciones que yo voy a realizar. Y esto tiene un porqué, y es porque con base en eso yo voy a permanecer en ese empleo. Es decir, mi meritocracia va a depender de que yo desempeñe esas funciones para las cuales estoy ejerciendo ese cargo. ¿Listo? 2. ¿Para qué el perfil de las competencias? Es para saber qué persona es la que se necesita en el desarrollo de ese empleo. ¿Cuáles son las cualidades, las aptitudes, las calidades que se requiere para poder ocupar ese empleo público? ¿Listo? Y por último, hay una forma de vinculación que también se llama empleos temporales, pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, y ahí hay unas particularidades y en ese sí tiene que decir la duración del empleo. Acá ellos, entre comillas, les hizo falta mencionar el tema del presupuesto, pero como ya se tiene resuelto con el artículo constitucional, recordando que la Constitución es norma de normas, debe incluirse el tema presupuestal. ¿Listo? Por eso usted siempre que va a un manual de funciones encuentra un cuadrito y en ese cuadrito está nombre del empleo, grado, salario a devengar, funciones, perfil del cargo, perfil comportamental, ¿sí? Porque si no existe eso, no existe empleo público. Por ¿Cómo eso se vamos dice, hasta allí? por eso se dice, profe, que no hay empleo que no tenga función y función que no tenga un empleo correspondiente. Exactamente, exactamente. ¿Cómo vamos hasta allí? ¿Bien? ¿Es claro todo lo que hemos visto hasta ahora? Sí, señora. Bien, doctora, gracias. Sí, doctora. Listo. Bueno, yo no sé si ustedes tomaron la fotico, pero si quieren aprovechen y tómenle foto acá a la diapositiva. Doctora, ¿puede hacer favor la anterior? Bueno, ¿listo? Bueno, ahora, Gracias. dentro del empleo público hay algo que se llaman servidores públicos. ¿Listo? ¿Quiénes son servidores públicos? Los servidores públicos están clasificados en los miembros de las corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales. Por eso yo les decía, es importante tener clara la terminología porque así mismo van a ser las consecuencias jurídicas. Una cosa es la función pública, otra cosa es un empleo público, otra cosa es ser un servidor público, otra cosa es ser un empleado público. ¿Listo? Cuando nosotros vamos al término servidor público, lo primero que tiene que estar en nuestra mente es esta clasificación. Miembros de corporaciones públicas, empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Dónde vemos o cómo está reflejada esta clasificación o esta forma de vinculación con el Estado? Solamente se puede vincular con el Estado a través de los servidores públicos. ¿Listo? El artículo 123 de la Constitución, ¿en qué artículo estamos acá? Nos trae lo siguiente. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Este artículo también nos trae algo de suma importancia
y es que hay particulares que también ejercen funciones públicas, pero en ningún momento se convierten en servidores públicos. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito, porque los únicos que son servidores públicos son los miembros de las corporaciones públicas, los empleados públicos y los trabajadores del Estado, es decir, los trabajadores oficiales. ¿Bien? ¿Claro eso para ustedes? Ahora, dentro de este tipo de vinculación o de clasificación de empleados, de servidores públicos, encontramos lo siguiente. Hay un empleo público que tiene como una subvinculación o una subclasificación, véanlo como ustedes quieran, donde nos dicen, miren, los que son empleados públicos son aquellos que están en carrera administrativa. ¿Sí? No, pero yo no me tengo porque la verdad, porque no me voy a... Porque no sé quién tiene el micrófono abierto. ¿Quién tiene el micrófono abierto para que por favor lo cierre? Le agradezco. Compañero Lino, por favor. Ya acá lo encontré. Listo. Entonces, los empleados públicos son los que se vinculan a través de carrera administrativa, los que son de libre nombramiento y remoción, los que están en periodo fijo y los que tienen un empleo temporal. Solo ellos son empleados públicos. ¿Listo? Nadie más que tenga otra vinculación diferente, no es empleado público, solo los que acabo de mencionar. Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, periodo fijo y empleos temporales son los empleados públicos. Vamos a los trabajadores oficiales. Bueno, los trabajadores oficiales son aquellos que se vinculan con el Estado a través de un contrato de trabajo. Y bueno, ya ustedes conocen pues los miembros de las corporaciones públicas. ¿Listo? Sí, Néstor, adelante. Gracias, doctora. Doctora, no veo ahí en esa exposición los trabajadores provisionales. Exactamente, porque los ¿No son trabajadores los mismos oficiales no temporales? son empleados públicos. Los provisionales es una forma de proveer el cargo en carrera administrativa mientras se surte la carrera administrativa. Eso lo vamos a ver en la próxima semana. Profe, con todo Doctora, respeto. ahí qué pena. De a uno, porfa, porque es que si no me levantan la mano, no les puedo dar el uso de la palabra y no les entiendo a ninguno. Néstor. Profe. Doctora, le comentaba antes de la interrupción que no veo ahí a los provisionales, que eso ahí abundan, que son las personas que pasan después, si aprueban el concurso a carrera administrativa. O de lo contrario, pues se quedan desempleados, pero no están ahí. ¿Ellos qué tipo de trabajadores son? No, la provisionalidad es una forma de proveer un cargo, pero no es un empleo público. La forma de vincularse con el Estado de empleado público es ser carrera administrativa. La provisionalidad ya la vamos a ver detalladamente para mostrarles que es una forma de proveerla mientras, digamos, se suple esa vacancia que existe definitiva de esa carrera administrativa. Es como pasa con el encargo, ¿sí? Es la misma situación. Por eso el encargo y la provisionalidad jamás van a ser una forma de proveer a un empleado público. Yo sé que es un poco confuso entenderlo en este momento, pero regálenme hasta la otra semana, que yo creo que ahí ya llegamos a ese tema y ustedes van a poder denotar la diferencia. ¿Listo? Oscar. Profe, si bien es cierto, se dice que no tienen la categoría de empleado público, pero realizan funciones propias, o sea, del empleo público. No tienen, o bueno, no hacen mérito como lo hacen en carrera administrativa para hacerse al cargo, pero prácticamente todas las consecuencias disciplinarias, fiscales, responsabilidad penal y demás son propias de un funcionario público.
Sí, no. Por eso es que también hay unas vicisitudes frente al tema de la protección de las personas que están en provisionalidad. Y una de ellas, precisamente que salió hace poco en el Consejo de Estado y de Protección también internacional, es que a ellos no se les puede aplicar una evaluación como si fueran un servidor público, porque existe esa diferenciación. Ellos sí cumplen, digamos, con todas las cargas que tienen, pero no son servidores públicos. La Constitución no puso esa forma de vinculación con el Estado, en que fueran de carrera administrativa. Es decir, esa provisionalidad es algo como un mientras tanto, mientras que se da la forma en que realmente se debe proveer el cargo. Y la forma en que realmente se debe proveer el cargo es a través del concurso de méritos. Lo que se cuestiona es por qué se vinculan en provisionalidad. Si está el empleo, si está el espacio, ¿por qué no sacan el concurso para que las personas se puedan vincular en carrera? ¿Sí? Claro, porque nosotros en la oficina hicimos una inhabilidad especial de 5 años a una auxiliar administrativa eh, que estaba en provisionalidad. Y Y depende qué sí, le hayan hecho y cómo se lo hayan aplicado, porque ellos pues, no pues tienen las ella mismas condiciones que un pues, empleado de carrera. me generó esa duda, pero ya se fue. Te invito a Y, que leas la sentencia Esquivia Martínez versus Colombia de la Corte Interamericana. Y ahí, pues igual todo esto lo vamos a ver, pero mucho más adelante, poco a poco, lentamente. ¿Listo? ok, profe, listo, perfecto. Julian, Doctora, qué pena ahí en la clasificación. En la anterior, doctora, en la anterior, no, en la sí. de allí. Empleados públicos temporales, ¿cuáles vendrían siendo? Bueno, no, o sea, como les digo, o sea, estos, cada uno los vamos a ir hablando, ¿sí? Apenas yo les estoy diciendo cuál es la clasificación existente. Sí, pero entonces le hago la pregunta es porque entonces el provisional no vendría siendo ese temporal, porque No. está ocupando mientras que el concurso de mérito se lleva a cabo. No, eso Es es que totalmente diferente, es Pro- totalmente diferente. La vinculación de un empleado temporal es una planta temporal. Se abre un concurso para que en esa planta se estipula un tiempo, es con unas funciones que desempeñan que no hacen los funcionarios de carrera. Es como, por ejemplo, en ocasiones pasa cuando van a haber elecciones, la registraduría saca una planta temporal. ¿Para qué? Para que las personas vayan, ayuden en el servicio del Estado a pues todo el tema que tiene que ver con el tema de las elecciones. Pero ya uno a uno lo vamos a ir viendo. Lo otro es, usted decía que los empleados provisionales no son empleados públicos. No es una forma de proveer el empleo Vendrían público. siendo funcionarios públicos. Ellos son funcionarios públicos, pero Perfecto. la provisionalidad no es una forma Sí, de sí. proveer el empleo público. Sí, ¿Listo? el empleo público, no, está bien, es que ayer de lo que hasta ayer era que quería llegar. No son empleados, pero sí son funcionarios públicos. Y así actualmente tienen Ajá, la calidad de funcionarios públicos. es correcto. Gracias, doctor. Y sobre esa calidad es que la consecuencia disciplinaria le aplique la responsabilidad disciplinaria. Exacto, pero con unas vicisitudes. Hay que ir muy delgadito con Profe, todo. yo quería dar un ejemplo sobre Adelante. un empleo temporal. Aquí en la ciudad de Neiva se realiza empleo temporal, o sea, contratación a término fijo, anual prácticamente, de los agentes de tránsito. De los agentes de tránsito se contratan un número determinado de agentes de tránsito anualmente y siempre se le hacen contrato por un año. No sé si ese también pueda aplicarse. Sí, realmente es un concurso donde se expide un cargo, donde hay un presupuesto y se dice la Yo duración. estuve leyendo y la vinculación de ellos es mediante un contrato laboral al término fijo. ¿Sí? O a veces se hace por resolución también, no es necesariamente por contrato. Ah, ¿Listo? ok, listo. Bueno, pero vamos con calma, ya vamos a verlo detalladamente. Listo. ¿Quedamos claros entonces cuáles son las formas de vinculación de un empleado público?
para que quitemos de la mente que la provisionalidad es una forma de proveer un empleo público. La provisionalidad no es una forma de proveer un empleo público, es la carrera administrativa. ¿Listo? Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, periodo fijo y empleos temporales. Ahora, nos vamos al artículo 125 de la Constitución y aquí nos manda a lo siguiente. Nos dice, mire, la forma de vinculación con el Estado por excelencia, o sea, la que debería ser, la única que debería estar, es por carrera. Excepcionalmente, hay algunos empleos públicos que tienen otro tipo de vinculación y aún así siguen siendo servidores públicos. Dentro de este tipo de empleados públicos, dentro de este tipo de vinculación, entonces vamos a encontrar lo que son libre nombramiento y remoción, periodo fijo, ¿cierto? Trabajadores oficiales. Leamos el artículo. Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Noten ustedes que aquí dice de carrera, no de provisionalidad, no de otra manera diferente, sino de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Estos también hacen parte, pero no es la forma de vincular. ¿Por qué? Porque tiene una manera transitoria de pertenecer al empleo público. ¿Listo? Ahora, los funcionarios cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley serán nombrados por concurso público. El ingreso de los cargos de carrera y ascenso en los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. Cuando nosotros estamos como funcionarios de carrera, un servidor público de carrera, hay un derecho, y ya lo mencionábamos con los principios, y es que precisamente usted puede ascender en la carrera. Si usted se vinculó como profesional universitario, sale un concurso, usted está en su puesto de profesional universitario, usted puede concursar para ascender y quedar en un grado mayor o, bueno, no sé, profesional especializado o asistente o un nivel directivo, bueno, según corresponda al empleo que esté, pues siendo convocado. ¿Listo? Ahora, el retiro del servidor público solamente va a obedecer a algunas condiciones y es por la calificación no satisfactoria en el empleo, por violación del régimen disciplinario y por las causales previstas en la Constitución o la ley. Básicamente, solo por eso puede ser que se destituya a un servidor público. ¿Listo? Bueno, eso frente entonces a la clasificación del empleo público. La ley 909 a nosotros también nos trae esta misma clasificación y nos dice lo siguiente, nos dice, mire, por regla general, básicamente es lo mismo de la Constitución porque pues no se puede modificar la Constitución, es la carrera, se excepcionan los de libre nombramiento y remoción, los de elección popular, trabajadores oficiales, periodo fijo, y acá también se integran algunos empleos de las comunidades indígenas y bueno, la planta temporal. ¿Bien? Dentro de la clasificación, bueno, pues acá es lo que ya les traía, lo del periodo fijo, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales, elección popular, periodo fijo, temporales y comunidades indígenas. Esto es lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro. ¿Listo? En nuestro próximo encuentro, quiero que por favor el miércoles de la próxima semana, la representante del curso me haga llegar en un solo archivo Word los grupos. ¿Listo? Voy a ver si te puedo facilitar un archivo para ver que, o sea, como un modelo o una minuta, entre comillas, para que ahí me hagan la relación de cada grupo. ¿Listo? Recuerden que quedamos en grupos de máximo 7 personas, si no estoy mal, mínimo 4 personas. ¿Ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy? Sandra. No es sobre el tema, profesora, es que usted dice que grupos de mínimo 4 personas, yo le había comentado que yo trabajaba individual, entonces habíamos quedado que sí podíamos algunas personas trabajar de forma individual. Sí,
Dijimos que sí, siempre y cuando el número de personas individual no superara el máximo de 7 personas. Sí, señora, creo que soy la ¿Listo? única. Sí. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta lo que hemos visto el día de hoy? ¿Todo está claro? Sí, señor. Sí, doctora, hay mucha claridad. Quedamos claros con que la provisionalidad, por lo menos que esta clase ustedes se vayan sabiendo que la provisionalidad no es una forma de proveer un empleo público. Sí, señora. Sí, doctora. Sí, doctora. Esperamos con ansias mirar lo de la provisionalidad a fondo. En la próxima también, sesión ya lo vamos a ver aquí. Pues está buena porque eso es lo que más inundan Es en lo que las más hay. públicas. Y Y le realmente en ocasiones es la voluntad política que existe para hacer el concurso, porque tú encuentras funcionarios de provisionalidad que se pensionan siendo provisionales. Yo tengo un Entonces, compañero que tiene 20 años de está, profesionalidad. sí, claro, está la planta, está el empleo, está el presupuesto, porque cómo le pagan, cómo le están pagando a esa persona, le pagan todo lo que le pagan al funcionario todo según lo lo que le pagan al discutido antes. empleado. Todo, le pagan todo. Lo único que hacen es por voluntad no abrir el concurso. Sí, y por tanta contratación le pueden bajar la categoría a los municipios con tanta vinculación de provisionalidad. Exacto. Entonces, bueno, ahí les dejo como para que también ustedes sepan qué vamos a ver, vayan leyendo un poco acerca del tema y nos vemos en la próxima sesión. En la próxima sesión les voy a decir qué vamos a hacer de parcial. ¿Listo? Es un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, bueno, lo que ustedes quieran hacer que me permitan a mí evidenciar una diferenciación sobre lo que les diré el próximo miércoles. ¿Listo? Pero necesito primero ver los grupos en el formato que les facilite. ¿Bien? Ok, sí, señora. Bueno, que estén muy bien, que pasen un feliz fin de semana, que Dios los bendiga. Yo quedo. ¿Sí? Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, profe. Buenas Gracias. Buen fin de semana. Luego, Buenas noches. Muy buena